Bienvenidas y bienvenidos a esta charla. Os voy a presentar quién va a ser el ponente. Olivier ha sido líder durante 23 años en los sectores de producción y de retail. Olivier ha acompañado a personas en la construcción de una organización colaborativa basada en la confianza y en la responsabilidad hasta la autogestión. Y desde el año 2017, en diferentes continentes, Olivier acompaña a líderes cuando están profundamente convencidos de que la confianza cuesta menos que el control. Así que ahora nos va a hablar sobre cómo construir la colaboración bailando con las tensiones y la sociocracia. Además, Olivier es un querido compañero de sociocracia práctica desde hace unos cuantos años y una persona muy generosa compartiendo sus conocimientos y creando vínculos y puentes entre personas y organizaciones. Bienvenido, Olivier. Gracias, Nora. Buenas tardes, buenos días a todos. Muy bien, a ver. La semana pasada, un cliente me dijo, a través de su WhatsApp, me dijo, me he apartado el 90% de la oficina. Yo simplemente me dejó llevar y el hecho de no estar ha hecho que todos los doctores se autorregulen de una manera catalítica, abismalmente rápida y con mucha eficiencia. Normalmente en mis conferencias hablaba de mi empresa Presto en Perú, conocida en el sector de producción y retail, como lo decía Nora, una empresa autogestionada, la única en Perú y una de las pocas en América Latina y sin jefes. Porque el jefe era yo antes, pero ha sucedido varias cosas que han hecho que finalmente no continúe a ser jefe. Esta vez entonces no hablaré específicamente de mi empresa, más bien de experiencias en mis acompañamientos en organizaciones en América Latina o en Francia, porque hoy en día yo creo que son cada vez más los dirigentes que buscan dar un sentido mayor a su vida en lugar de buscar principalmente el éxito económico. Estos nuevos líderes del siglo XXI, yo creo que miran a su organización como un medio de realización personal para ellos y también para sus equipos. Lo sorprendente es que estas organizaciones son increíblemente productivas, ágiles, innovadoras y resilientes en todos los sectores, en todas las culturas y en cualquier continente, porque a pesar de todo, el ser humano responde a las mismas emociones, la alegría, el miedo, la ira, la tristeza. Eso es totalmente transversal. Entonces, este primer testimonio es del propietario de una clínica, del cual se apartó el 90% de su tiempo. Es la clínica la más prestigiosa en su sector y en el país. Y no tenía ningún motivo económico para transformar su modelo de gestión tan exitoso. No era mi caso en Presto, donde yo lo hice por no tener otras opciones, pero este empresario tiene mucho más coraje, es valiente, porque no era obligado a hacerlo. Entonces, este empresario cuestionó su integridad cuando sentía una distorsión entre su estilo de vida y lo que lo movía profundamente como persona. Al inicio del acompañamiento, él me decía, ¿sabes qué, Olivier? Cuando estoy con mi esposa, con mis hijos, no estoy plenamente con ellos. Vienen a mi mente como trenes, trailers, cargados de problemas de los pacientes y trato de evitarlos día y noche. Muchas veces escucho a dirigentes decirme que están trabajando duro para asegurar el futuro de su familia, el famoso por si acaso, pero más que nunca, si nos preguntáramos qué futuro vivirán nuestros hijos, con qué tecnología, con qué retos ambientales, climáticos, sociales, económicos, ¿no sería el momento de dedicarle tal vez más tiempo enseñándoles a despertar lo mejor que les hace únicos como persona
y a vivir el momento presente para saber abordar un futuro tan incierto como nunca ha sido en la historia de la humanidad. Espero no decepcionarlos en este intercambio que tenemos juntos, porque si están buscando recetas, creo que no lo van a encontrar, porque yo creo que la receta la tiene solo el dirigente, solo si está profundamente convencido que nadie en sus equipos se transformará más que él o ella. Durante estos años de acompañamiento, he podido afianzar que la transformación se basa en 3 ámbitos principales. El primero es la transformación personal, la toma de conciencia del dirigente o del líder. El segundo ámbito es la relación que uno tiene hacia las demás personas en su entorno. Y el tercer ámbito, es el sistema, el diseño organizacional. Y la sociocracia entra justamente en este espacio para acompañar los 2 primeros. Si uno de los 3 no funciona, es difícil que funcione. Entonces, el primer cambio se encuentra en el nivel de conciencia del dirigente. Y a pesar de tener su mejor voluntad, no es suficiente. Se requiere un diseño organizacional que permite tener equipos eficientes, transparentes, empoderados, responsables, creativos, para que sean sostenibles y suficientemente ágiles para afrontar los numerosos desafíos del mundo en el cual vivimos ahora. Estas cualidades son muy difíciles de encontrar en un diseño organizacional tradicional. Este diseño organizacional tradicional, que es la pirámide, ha sido inventado hace 3000 años, porque permite que el poder se replique y pueda crecer de forma estable, pero en un mundo estable. En un mundo tan inestable como lo nuestro, incierto, ambiguo, el famoso mundo VUCA, las organizaciones verticales se vuelven totalmente contraproducentes y obsoletas. Cuando las nuevas generaciones nacen con redes sociales donde no se requiere la autorización de nadie para poder emitir o cuestionar opiniones, compartir sentimientos, etc., las personas son libres y responsables de lo que postean. El sistema jerárquico tradicional cultiva la dualidad del dirigente que manda, controla, y que los subordinados ejecutan, quitándoles responsabilidad, además de nutrir los egos del middle management. Entonces, ¿cómo ofrecer un espacio que permita a nuestras organizaciones ser aún más eficientes, proporcionando libertad y responsabilidad? Como lo decía primero, trabajando consigo mismo, volviendo al sentido común del cual nos hemos alejado, siendo capaz de observar nuestro ego, identificar nuestros juicios, reconocer nuestras emociones. El segundo es mejorar la relación interpersonal, sabiendo escuchar con la mejor intención de entender al otro, ser sinceramente empático. Antes de todo, que el jefe se aleje que deje de tomar decisiones para que aparezcan las primeras tensiones. Y ahí vamos a comenzar a bailar con las tensiones. Estas famosas tensiones que reprimimos, espejo de nuestros miedos finalmente, miedo a equivocarnos, a ser juzgado. Las tensiones son como las pepas de las frutas. Las botamos en lugar de cuidarlas para sembrarlas y que den frutales. Abracemos a las tensiones, que el error se convierta en una oportunidad de mejora, que se promueva como un espacio de investigación, de mejora continua, de creatividad, de innovación y sobre todo de una oportunidad de crecimiento y de realización personal para nuestros equipos. Justamente, las tensiones son las mejores oportunidades para que las personas estén dispuestas a abrirse a alternativas de soluciones. Rara vez hablo de sociocracia en las organizaciones que acompaño, porque al ser humano le cuesta el cambio y se asusta a la simple idea de cambiar sus costumbres. Entonces, comienzo durante las reuniones en aplicar algunas prácticas que nos ofrece la sociocracia y que son muy poderosas. Por ejemplo, algo muy sencillo, haciendo señas, como por ejemplo levantar el pulgar. Eso significa que consentimos una propuesta. Este simple gesto permite que todos puedan opinar sin que los más extrovertidos movilicen la palabra y los más tímidos
teman de opinar. Más bien, los más tímidos están obligados de una cierta forma a revelar su clara posición y esta es indispensable para generar compromiso. Es mucho mejor que un jefe que habla y los demás digan, sí señor. Otra señal es compartir su preocupación, balanceando la mano, como se indicaría un más o menos, que en Sociocracia 3.0 utilizamos, no significa que no podemos avanzar con la propuesta. Solamente existe algo más que sugerimos observar y darle atención. Y también se puede emitir una objeción, abriendo la mano, ofreciendo un regalo, y así demuestra que una objeción viene acompañando de una propuesta. Estos tres símbolos demuestran apertura, empatía, con ideas diferentes a las nuestras, y además de forma virtual es muy eficaz. Otro patrón muy interesante que encontramos es en la Sociocracia 3.0 es la formulación de driver. Son 4 frases cortas que sirven para movilizar el colectivo hacia una misma intención. ¿Cuántas veces los líderes se desesperan para ver que sus equipos se vuelvan proactivos, creativos? Sin embargo, ellos mismos se disparan en el pie porque deciden de la supuesta mejor idea, la suya obviamente. Este patrón de driver tiene un mecanismo muy eficiente para hacer aterrizar las ideas de cada uno en una formulación y una comprensión sencilla que no busca solución. Más bien todo lo contrario, no debe aportar soluciones disimuladas. Y de esta forma evita que los egos de unos arruinen la buena intención de la mayoría. Otra herramienta muy interesante, otro patrón muy interesante son las rondas sociocráticas. Son mágicas. Permiten que la palabra esté distribuida de forma equitativa, evitando concentrar el poder con los de siempre. Y gracias a este proceso he visto muchas personas cambiar drásticamente, participando activamente y volviéndose proactivas, realizándose como personas gracias a la organización. En una de las organizaciones en América Latina, yo observaba durante las reuniones que cuando uno de los jefes hablaba a sus equipos, nadie se oponía a sus ideas o a lo mejor hacían preguntas tímidas esperando sentirse escuchados. Luego todos los demás seguían al que tenía la última palabra, o sea, el jefe o la jefa. Cuando instalamos las rondas de preguntas, de mejora o de consentimiento, los que usualmente esperaban que él o la jefa hable primero, notaban cómo sus opiniones e ideas eran tomadas en cuenta. Esas personas que antes no tenían espacio para expresarse frente al ego del jefe, se dieron cuenta que tenían muy buenas ideas también, y muchas veces mejores que el jefe. Algunos meses después, una de estas subordinadas ha sido nombrada líder de un proyecto por el equipo. ¿Por qué? Porque tenía el espacio para poder expresarse. Otro patrón interesante son los roles. Los roles es una de las figuras de la sociocracia que es muy interesante porque privilegiamos los roles a los cargos. Muchas veces los cargos nos encierran en funciones para asumir misiones y actividades que nutren los egos y separan las áreas mientras los roles nutren el propósito común y hacer trabajar áreas transversales juntas, es decir, rompemos los silos. Y de esta forma los proyectos que necesitan equipos transversales se construyen basándose en las preferencias, los talentos y las cualidades de las personas, no en una decisión de un jefe, de cómo las personas deben comportarse, dónde trabajar, etcétera, etcétera. Por ejemplo, en una organización francesa en la cual estoy trabajando ahora desde casi un año, en todo el territorio estamos desarrollando la colaboración. En un inicio, cada uno tenía su cargo y la instalación de la sociocracia permitió que además de sus áreas principales, cada uno pudo participar en actividades de desarrollo transversales. Eso, en números, ha hecho ahorrar el 20% de la planilla prevista inicialmente. Ha aumentado la productividad en la misma proporción, con una motivación impresionante de las personas. Entonces,
los resultados en términos de compromiso y bienestar en el trabajo de estas organizaciones rodea generalmente más o menos al 75%, en lugar del 13% en promedio, según la encuestadora Gallup. Y eso en cualquier país y cualquier cultura. Otro hito importante de la sociocracia es la elección sin candidato. Ahí se trata de nombrar al líder que tiene las mayores habilidades para llevar un equipo en alcanzar un proyecto. En lugar que sea un jefe que desde su altura decida quién es el mejor, son los equipos desde su realidad operativa, con la visión estratégica de la organización, que lo nombran. Aquí en mi empresa en Perú, por ejemplo, son los empleados que han elegido al gerente general de mi empresa, donde yo era el gerente antes. Yo había generado las condiciones para que suceda, pero no me imaginaba que mis colaboradores iban a empoderarse tanto, que asumieron mucho mejor y de forma colaborativa que cuando yo solo dirigía el negocio. Sucedió algo parecido con los doctores de la clínica que les he contado al inicio, sin reemplazar al gerente general en este caso, pero eligieron entre ellos quién era la mejor opción para liderar las actividades. También en las actividades de la organización francesa, un operario ha sido elegido representante en lugar del director nombrado inicialmente por la estructura jerarquía. ¿Cómo creen ustedes que se siente la persona que sin haber sido candidata haya sido nombrada por su equipo? ¿Y cómo creen ustedes que se siente el equipo con el líder que han nombrado para acompañarlos a nutrir el propósito común que juntos han co-construido? En estas organizaciones que cuidan estos tres ámbitos, que corresponden a la transformación personal, toma de conciencia del líder, ese es el primero, el segundo que cuida la relación interpersonal, y el tercero que corresponde al sistema, con el diseño organizacional sociocrático, yo he podido observar que las personas se transforman y actúan de forma diferente. Están más concentradas en sus actividades, se preocupan mucho más por los clientes, toman más iniciativas, más allá de sus funciones, en sus comunicaciones, se siente mucho más respeto entre ellos, con una escucha mucho más activa, más profunda. Se nota también que los egos disminuyen, porque no están luchando por un poder, están luchando por un propósito común. Entonces los egos no tienen tanto espacio. No discuten tanto entre ellos por tener la razón. Y comunican sobre todo para servir al propósito de la empresa. ¿Y por qué tantos cambios? Porque yo creo que es sentido común finalmente. Porque cuando las personas se apropian lo que hacen, lo hacen mejor. En lugar de trabajar para un jefe, trabajan para un equipo, para sus colegas, teniendo entre sus manos libertad y responsabilidad. Y probablemente lo más importante era que trabajaban para los clientes. Yo me acuerdo años anteriores en mi empresa, cuando hacía la pregunta, ¿para quién trabajas? Y me respondían, para usted, señor. Y esta respuesta me desesperaba. Hasta que por fin apareció la respuesta espontánea, que era trabajábamos para nuestros clientes. Y obviamente este cambio de paradigma, este cambio del para qué, cambia radicalmente la forma de trabajar. Entonces, después de estos diferentes acompañamientos en instituciones, que sean internacionales o pequeñas empresas, medianas o grandes, ¿qué he notado? Yo he notado que los jefes de antes se convierten en líderes humanos, siendo una versión más alineada entre las personas que realmente son, sin llevar la máscara, la famosa máscara que tienes cuando entras en tu casa, ahí la quitas, pero cuando estás en tu trabajo la vuelves a poner. No, no hay máscara. Son los mismos desde su casa hasta la empresa. Eso es importante porque genera confianza.
Y eso crea las condiciones para que los equipos den lo mejor de ellos mismos. Es lo que permite tener más tiempo para ellos mismos también. Todo es muy lógico, porque el poder se vuelve compartido. De la misma forma que la carga mental también se comparte. Cuando somos jefes, soportamos todo, estamos estresados, no aceptamos errores, no queremos perder tiempo. Cuando todos nos compartimos el poder, es mucho más sencillo para él que antes era jefe. En realidad, yo utilizo la metáfora de los jefes que se convierten en jardineros, porque un jardinero poda, rega las plantas, pone un soporte, la pone al sol, y el ex jefe finalmente se convierte en jardinero con sus equipos porque se pone a escuchar profundamente, a confiar, a responsabilizar, a dejar de controlar. En fin, se vuelve a ser un servidor para que los equipos se sientan bien, ser un soporte para ellos, confiar de verdad para generar compromiso. Y la sociocracia ayudó mucho en eso porque es un sistema que acompaña nuestra buena voluntad. En estas organizaciones, las estadísticas de Gallup del 2017 muestran que la rotación del personal, el ausentismo, se reduce en un 37%. En mi empresa en Perú se redujo en un 50%. La reducción de las mermas se reduce en un 41%. La disminución de los accidentes de trabajo en un 48%. Y la productividad se aumenta un 21% por persona. La rentabilidad crece en un promedio de 22% en estas organizaciones colaborativas. Definitivamente, la confianza cuesta menos que el control. Luego he visto que de a poco, de la forma de cómo se construye la colaboración, he visto estas etapas. Primero, muchas veces el propósito de la empresa se construye de forma colaborativa. Eso es un hito muy importante. El para qué pertenece a todos, no pertenece solamente a los jefes, digamos, o al directorio o a los gerentes. El segundo punto que he visto es que la autogestión se instala progresivamente en las decisiones. Por ejemplo, lo primero que veo frecuentemente son los horarios. Las personas autogestionan sus horarios de trabajo y luego cuando evolucionan un poco más son capaces de también manejar sus vacaciones. Y eso demuestra mucha confianza. Y también poco a poco manejan sus propios proyectos que vienen de ellos. Eso es lo ideal. ¿Qué he visto más? También se eliminan progresivamente los controles sobre las personas. Pero ustedes me dicen, oye, pero si nadie controla a las personas, debe ser un caos. No, porque estas personas con las cuales nos ponemos a confiar, aprendemos a confiar, ellos mismos crean sus propios controles, pero no entre ellos, sobre los KPIs. Es mucho más agradable para el equipo controlar los KPIs que las personas. ¿Y qué importa en una organización? Son los KPIs. ¿Por qué nos ponemos a controlar a las personas? Probablemente porque nos desconfiamos de ellas. Pero si nos desconfiamos de ellas, es un círculo vicioso. También, a la medida que avanza la colaboración, cuando llega a ser parte de la cultura, hasta los sueldos y las bonificaciones se deciden entre todos. Eso generalmente se hace al cabo de 2 años, generalmente. Otro punto es que los mismos colaboradores, operarios o cualquier área, son ellos que validan el reclutamiento. No estoy diciendo que son ellos que buscan, aunque en mi empresa los mismos empleados buscaban integrantes. Pero generalmente hay una persona que busca, que filtra, y son los operarios que validan el reclutamiento, finalmente deciden de sus equipos. He visto también una empresa en la cual
los mismos empleados son capaces ellos mismos de dar un plazo a la renovación de su contrato de trabajo. Y lo sorprendente es que no eligen un contrato a plazo indefinido. Son muy prudentes porque tienen la responsabilidad del plazo que van a poner. Entonces, es interesante confiar en las personas. Lo que pasa es que no sabemos confiar. No nos han enseñado a confiar. Nos han enseñado a controlar. Por ejemplo, en mi empresa en Perú son los mismos operarios que participaban a la adquisición de los activos. Cuando íbamos a ver proveedores, ellos eran partes implicadas en elegir. Pero ojo, todo lo que les estoy diciendo, hay mucho más ejemplo, pero creo que lo más importante es darse cuenta que eso no se hace de la noche al día. Es un proceso. Hay que ser muy determinado y muy paciente a la vez. Si queremos correr haciendo una transformación, podría ser un verdadero caos. Entonces es importante que alguien les acompañe. Muy importante. ¿Qué más? Sí, al cabo de estos últimos años me di cuenta que son 3 grandes espacios que permiten generar este profundo cambio en las personas y por ende en las organizaciones que acompaño, y tanto en Europa como en América Latina. Lo repito, pero creo que nunca más lo voy a repetir porque muchos gerentes lo escuchan, no, lo entienden, pero no lo escuchan. El trabajo personal de los líderes es lo primero, cuestionando sus creencias y observando y aprendiendo a observar sus egos. Eso es el número 1. El número 2, aprender a relacionarse con sus colaboradores y basándose en una profunda y sincera confianza y atreviéndose a crear las condiciones para que las personas tomen responsabilidad. Respecto a la confianza, me voy a parar un poquito porque muchas veces cuando somos líderes decimos a la persona, yo confío en ti, pero de la forma de cómo lo decimos, casi exigimos de forma disimulada el nivel de confianza que esta persona nos debe, porque nosotros confiamos en ella en un 8, entonces queremos que el otro confíe en nosotros en un 8. Pero ¿quién somos para saber el nivel de confianza que el otro nos otorga? No. Solamente preguntamos a la persona, ¿hasta dónde te sientes capaz, motivado, con ganas de tomar esta responsabilidad? Y él sabe hasta dónde puede ir. Y la confianza va de la mano. Pero no primero nosotros exigimos confianza. Y no funciona así. El tercer punto grande es que se eliminan los niveles jerárquicos y burocráticos porque estos niveles nutren los egos. Nutren los egos que los que se, ¿cómo se dice? Que se agarran a su sillón, a su puesto, a su sueldo. Entonces, eso nutre los egos. Siempre están justificando que son capaces. Entonces, quitemos eso. Y además, estos controles son burocráticos. Perdón, estos niveles, no los controles, estos niveles son burocráticos, frenan los procesos y sobre todo quitan responsabilidad. Porque cuando somos abajo de la famosa pirámide, a pesar que el jefe dice, ustedes son buenos y quiero responsabilizarse, lo lamento. Pero el diseño está diciendo que yo abajo no tengo responsabilidad. Y es más, tengo un jefe encima que se paga más para tomar responsabilidad. Entonces, ¿para qué voy a tomar responsabilidad? Y por eso el sistema sociocrático, el diseño sociocrático es perfecto para, digamos, que todo esté armonizado. No tengo más que decir, solamente que la conclusión que doy muchas veces es que no nos olvidamos que nuestras organizaciones son entes orgánicos porque están compuestas por personas que somos seres vivos, orgánicos. Entonces, les invito a preguntarse, pero ¿cuántas veces han compartido el poder para que las personas y su organización crezca de forma orgánica? Muchas gracias.